Muy ejemplar todo esto. Voy a preguntarle a don Javier Rupérez, que fue presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN entre el año 98 y el año 2000, y antes había sido embajador de España en Estados Unidos, creo que, o al revés, después. Y en la OTAN también, eso, embajador en la OTAN, luego presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y antes embajador en Estados Unidos. O después, en Washington. Bueno, con eso, el orden de factores no altera el producto. Usted estuvo ahí, que es lo importante. Yo soy el padre de la OTAN. Es verdad, usted sí que es el padre de la OTAN, es verdad, que estuvo ahí trabajando para que España se incorporara además a la Alianza Atlántica. Bueno, ¿qué le parece que la imagen que ha dado hoy el gobierno, con un Sánchez que se ha ido a Bruselas, al Consejo Europeo, dejando aquí la división de su gobierno, porque hay una parte de ese gabinete que no está de acuerdo con seguir en la OTAN, vamos, que quiere salirse y, por supuesto, no incrementar el gasto militar? No, es un espectáculo preocupante, ¿no? Y triste al fin y al cabo, ¿no? Porque, claro, contemplar una división tan profunda de un gobierno democrático, ¿no? Porque hay uno de los, no sé si es Sumar o otro de ellos, no únicamente pide que España se salga de la OTAN, sino que pide la disolución de la OTAN. Sí, el bloque nacionalista gallego, es más lejos. Así, a estas alturas de la película yo creo que ni que lo hubiera dicho Putin, ¿no? Pero no, sí. Esa es triste y yo creo, por encima de cualquier otro tipo de consideración de lo que sintamos con respecto al gobierno, yo creo que el presidente del gobierno tendría que recapacitar y tomar las decisiones, porque por otra parte, no únicamente el tema de la OTAN, el tema de los presupuestos está complicando mucho. Primero, el cumplimiento constitucional, ¿no? que indica, también hoy lo decía Felipe González, ¿no? Que al fin y al cabo él llegó a la conclusión de que tenía que convocar elecciones el día que se dio cuenta que no podía que no podía hacer aprobar unos presupuestos, ¿no? No, sí, él también se lo pedía a Rajoy, ¿no se acuerda usted? Claro, Le pedía a Rajoy, si usted no saca unos presupuestos, esto es como un coche que no tiene gasolina, o sea, no se mueve, se queda parado. Claro. Convoque usted elecciones y no saca presupuestos. Ahora se le dice a él, oiga, pues adelante las elecciones, usted no saca los presupuestos, no tiene apoyos mayoritarios y te dice que no, que él puede gobernar perfectamente. Bueno, más que gobernar, estar en el poder, que es de lo que se trata. En su caso, sí. Seguir ahí en el poder. Luego, por otro lado, lo que es evidente, claro, es que el lado exterior pues es complicado. Es decir, que efectivamente el presidente del gobierno esté asistiendo, como por otra parte es su obligación, a una cumbre en donde están los países de la OTAN, cuando al fin y al cabo dentro de su propio gobierno existen toda una serie de aliados, ¿no? De unos aliados y otros miembros del gobierno que de una manera tan contundente y tan brutal, exactamente que hacían hace unos cuantos años, se pronuncian en contra de la OTAN, revela una cierta incoherencia, ¿no? Una cierta incoherencia y una cierta incomprensión. Me imagino que los aliados, muchos de los aliados, estarán contemplando el espectáculo con cierta preocupación, ¿no? Eso le iba a preguntar. ¿Cree usted que le han tomado la matrícula a Sánchez, los aliados, en ese sentido, y lo ven como alguien que no es de fiar, dado que preside un gobierno tan dividido en esto? Yo creo que, es decir, hay dos factores. Él claramente está a favor del rearme, que por cierto a mí sí me gusta la palabra rearme. Yo creo que desde ese punto de vista incluso había que recordar que hay una buena amiga mía, que es una doctora en ciencias políticas, que se llama Alesia Putin, ítalo-española, que ha publicado recientemente un libro muy interesante que se llama El rearme occidental. Todos hablamos del rearme occidental porque en este momento es lo que necesitamos, ¿no? Desde ese punto de vista yo creo que él está básicamente de acuerdo con el rearme occidental. No lo explica cómo, que también hay que explicarlo porque no es barato el rearme, ¿no? Pero por otra parte estamos contemplando una situación en donde tenemos que rearmarnos desde el punto de vista psicológico, político, armamentístico y económico. No hay otro remedio porque no sabemos exactamente qué es lo que Trump va a hacer con la OTAN, dicho sea de paso. Pero claro, todo eso en el observatorio exterior provoca siempre una incertidumbre, ¿no? Una cierta duda. ¿Dónde va este país, no? Eso ya lo tuvimos en el pasado. Afortunadamente lo fuimos superando a través del momento de la transición. Pero es preocupante porque al fin y al cabo la percepción exterior es un dato absolutamente fundamental. Si los demás nos ven frágiles, dubitativos, sin saber exactamente qué es lo que hacer o al mismo tiempo con dificultades graves para hacer algo que en este momento claramente está siendo percibido como fundamental por el resto de los países,
esa desconfianza, esa falta de confianza genera difíciles relaciones, ¿no? No, él no utiliza o no quiere, dice, no me gusta la palabra rearme, no le gusta la palabra rearme porque eso es lo que no quiere él admitir ante sus propios socios de gobierno y parlamentarios en España. Rearme está asociado lógicamente a un conflicto bélico, rearmarse a la guerra, armas, etcétera, etcétera. Sí, pero Sánchez rehúye eso o intenta taparlo y prefiere hablar de seguridad. Pues vamos a incrementar la seguridad. Dice, ¿la seguridad qué? La seguridad del Estado, la seguridad de las fuerzas de orden público, la seguridad de España con más medios militares, que es de lo que se trata en este caso, más armamento, más soldados, etcétera, etcétera. Nosotros, primero, yo creo que la palabra rearme significa muchas cosas, ¿no? Es un rearme psicológico, un rearme moral, un rearme de tantas otras, financieros. Desde ese punto de vista yo creo que tenemos que recordar, si me permites un poco volver a mis experiencias, a nuestras experiencias, ¿no? Cuando muere Franco, España no está en ninguna parte, ¿no? Y desde ese punto de vista la apuesta exterior que hacemos es estar exactamente donde estaban los países que formaban parte de la Europa democrática y occidental, ¿no? Y eso lo conseguimos, ¿no? No tanto porque quisiéramos rearmarnos, sino porque queríamos estar a la altura de las circunstancias y al mismo tiempo demostrar nuestra capacidad de responder a todo lo que era, pues, la respuesta frente a todos aquellos que en el mundo exterior querían acabar con la democracia. Y lo conseguimos. Lo conseguimos en la entrada en la OTAN, lo conseguimos en la entrada en el mercado común, en el entonces mercado común, hoy Unión Europea. Yo creo que ese ha sido un dato absolutamente fundamental, que además ha producido todo un cambio de la percepción ciudadana, tanto desde el punto de vista... En este momento yo creo que este país es un país profundamente europeísta, por ejemplo. A lo mejor no lo es tanto desde el punto de vista otánico, porque siempre existen aquellos que dicen que hay que disolver la OTAN y tal, pero en el fondo, es decir, y afortunadamente por otra parte, pues también hay percepciones diferentes. Yo comprendo perfectamente por qué los polacos son mucho más atlantistas que nosotros, porque nosotros tenemos la suerte de no tener frontera con la Federación Rusa, ¿verdad? Pero bueno, de todas formas, estamos participando de una solidaridad común en donde lo que nos estamos jugando es nuestra propia supervivencia, nuestra propia supervivencia. Es decir, hay que recordar que la OTAN no es una organización agresiva, es una organización defensiva y disuasoria. La mejor organización disuasoria que ha conocido la historia. Al fin y al cabo, desde el año 1949, cuando se crea hasta ahora mismo, nadie ha osado atacar a un país miembro de la OTAN. Cuando desaparece la Unión Soviética, ¿qué pasa con todos los países miembros del Pacto de Varsovia? E incluso con algunos que formaban parte de la Unión Soviética, como las repúblicas bálticas. Salen corriendo hacia la OTAN. Todos aquellos que dicen, no, es que la OTAN debió abstenerse. La OTAN no estaba buscando esas adhesiones. Lo que buscaban ellos es seguridad. Seguridad. ¿Qué es lo que está buscando Ucrania cuando dice que quiere entrar en la OTAN? Seguridad. ¿Por qué? Porque sabe que eso funciona, ¿no? Y además, por otra parte, porque eso está en cualquier tipo de decisión de derecho internacional. Es decir, a los rusos, a los soviéticos de aquel momento, no les gustó nada que España entrara en la OTAN, porque nosotros reforzamos la OTAN. Pero al mismo tiempo también estábamos reclamando nuestra propia capacidad de decisión. De manera que esa es la historia y esa sigue siendo la historia, afortunada o desgraciadamente, ¿no? ¿Es creíble, don Javier, lo que hoy hemos conocido de servicios de información de Alemania, creo, y Dinamarca, si no recuerdo mal, en el sentido de que Rusia podía atacar, invadir a alguno de los países de la OTAN antes del 2030? ¿O eso es una forma de inducir a la, no sé si al miedo, pero sí a la precaución, es decir, a la previsión, de decir, oye, vamos a prepararnos que esto puede pasar? Yo no tengo informaciones de servicio de inteligencia, pero lo que sí tengo es una lectura de la historia. ¿Qué pasa en 1938 cuando Hitler amenaza a los demás europeos, fundamentalmente a los británicos y a los franceses, de utilizar la fuerza para apoderarse de los Sudetes? Entonces, por una reacción perfectamente lógica, tanto Chamberlain, que era el primer ministro británico, como Daladier, que era el francés, se reúnen con él en Múnich y llegan a un arreglo que en la práctica consiguen regalarle los Sudetes para que no utilizara la fuerza.
¿Qué hizo Hitler? Un año después, junto con la Unión Soviética, invadió Polonia. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de Ucrania? En el año 2014, los rusos, bueno, en el fondo son los mismos, ¿no? Invadieron, se apoderaron de Crimea contra toda ley internacional. ¿Qué pasó? Pues que quien más, quien menos, exactamente por la misma razón, bueno, tal, vamos a evitar problemas, hubo algunas sanciones, pero no pasó nada. Entonces Putin tomó nota y hace 3 años pues invadió porque pensó que no le iba a pasar nada. O sea que la reacción es exactamente la misma, con independencia de lo que digan los servicios de inteligencia. El sátrapa, el dictador, siempre está calculando lo mismo. Si observa que en las maldades que está haciendo no pasa nada, calcula el paso siguiente. Ana. Señor Ruy Pérez, antes decía usted que tenemos todavía que ver qué es lo que quiere hacer Trump con la OTAN. Yo le pregunto cuál es su visión, hacia dónde camina el atlantismo, porque claro, tenemos al gran socio de la OTAN diciéndonos que somos en Europa poco menos que unos gorrones. Y no sé si la OTAN camina hacia una reconversión en otra cosa o una etapa distinta a lo que hemos venido conociendo. A Trump no le gusta nada la OTAN, ¿no? Ya lo dijo en el primer mandato, dijo aquello de que la OTAN es una organización obsoleta. Y sigue pensando que es una organización obsoleta. Las primeras cosas que no lo ha vuelto a repetir, pero al fondo lo piensa. Las primeras cosas que está diciendo es eso, que somos unos gorrones, que estamos apoderándonos, que estamos aprovechándonos de los americanos, cosas que son falsas, porque también los americanos aprovechan de todos los beneficios que provoca la OTAN, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que no le gusta la OTAN. No sabemos exactamente lo que va a pasar. ¿Se va a ir los Estados Unidos de la OTAN? ¿Van a abandonar los Estados Unidos de la OTAN? Es un proceso complicado, no lo sé. En cualquier caso, no lo sé, no, me cuesta, es complicado. No lo descarto, pero tampoco lo afirmo. Lo que sí es evidente es que en cualquier caso la situación ha cambiado. Las normas básicas de lo que ha sido la vida internacional en los últimos 80 años están rotas. Las normas básicas de comportamiento de unos y otros están rotas. Y tomemos nota. Entonces, con independencia de lo que hagan en su momento los Estados Unidos, pues tomemos nota que es el rearme. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los europeos? Precisamente lo que en este momento está produciendo la señora van der Leyen, está claramente diciendo hay que armarse, tenemos que tener un ejército europeo, tenemos que tener una OTAN europea, a lo mejor no exclusivamente europea, seguramente ahí se quedarían también los canadienses, pero tenemos que hacerlo, tenemos que preverlo, de manera que, y tenemos que hacerlo rápidamente, porque Putin, desde ese punto de vista, está exactamente igual en la misma dimensión que Hitler. Sí, está pensando, ¿y por qué, por ejemplo, por qué los polacos son de los países miembros de la OTAN, es el primer país en gasto en términos de porcentaje del PIB de defensa, mucho más que los Estados Unidos? Porque tienen 2.000 kilómetros de frontera común. ¿Por qué Finlandia y Suecia, cuando yo estaba en Helsinki y en Ginebra negociando el acta final de Helsinki, que había sido una de las grandes iniciativas de los finlandeses, que tienen 1.300 kilómetros de frontera común con Rusia, si en ese momento, hace 50 años, me dicen que Finlandia iba a entrar en la OTAN, no lo hubiera creído. ¿Y qué ha pasado hace 2 años? Suecia y Finlandia, dos conocidos neutrales, países neutrales, han salido corriendo. ¿Por qué? Porque están aterrorizados por Rusia. Han visto las barbas del vecino pelar. Claro. ¿Y por qué en el fondo Putin dice que una de las condiciones tiene que ser que se le prohíba a Ucrania entrar en la OTAN? Exactamente por lo mismo, porque Ucrania encontraría su sistema de seguridad y defensa si estuviera en la OTAN. Se recuerda mucho, don Javier, efectivamente el paralelismo entre lo que está haciendo Putin ahora y sus amenazas a Europa con lo que pasó efectivamente en ese momento cuando se entregó a Hitler Checoslovaquia. Y se recuerda precisamente la frase de Churchill, la frase que Churchill le espetó a Chamberlain cuando llegó al Parlamento británico. Le dijo: habéis elegido entre la guerra y el deshonor, os habéis quedado con el deshonor y ahora tendréis también la guerra. Y acertó. Acertó. Entre la guerra y el deshonor habéis elegido el deshonor, entregándole a Hitler
los Sudetes, en Checoslovaquia, con el fin de aplacarlo. Y tendréis la guerra. Tenemos deshonor y también guerra, desgraciadamente. Y es verdad, se recuerda ahora mucho. Y hay un paralelismo extraordinario entre... La historia además se repite, don Javier, muchas veces. Hablando de guerra, buenas noches, don Javier. Hola. Yo desde que tengo uso de razón periodística, poco más o menos, yo llevo oyendo hablar del ejército europeo. Un ejército europeo, llevamos por lo menos, no sé, 25 años, 30 años, hablando de que Europa se tiene que dotar de un ejército. ¿O no nos lo hemos tomado en serio? Ni siquiera esto se hablaba, y citaba usted a Crimea hace un momento, ni siquiera esto lo hemos hablado en 2000, ¿cuándo fue? 2014. No se ha hablado de esto. No nos hemos tomado en serio la amenaza imperialista, expansionista de Rusia, y ahora viene todo deprisa y corriendo. ¿Esto no se debía haber hecho antes? Sí, sí, indudablemente. ¿Y por qué nunca salió? Es decir, nunca se ha presupuestado, discrepancias entre los países, falta de seguridad en la propia Europa, teníamos al gran hermano americano que nos iba a proteger de todo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, no, pues eso, pues nos sentíamos cómodamente instalados, cómodamente defendidos por el gran hermano. Es decir, hay que recordar que la primera reacción en la toma de Crimea, en la ocupación ilegal de Crimea, es la de Obama, que era el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué hace Obama? Lo único que hace Obama es prácticamente lo que hicieron Chamberlain y Daladier, pues hace unas cuantas sanciones, pero absolutamente nada, absolutamente nada. No, yo creo que tenemos que ser conscientes de nuestras propias limitaciones, ¿no? Llegamos tarde además en un momento complicado donde hay un conflicto abierto y donde estamos contemplando por otra parte, por una serie de razones, esa pérdida, esa destrucción del orden internacional. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, es decir, estamos confrontados con la realidad y yo creo que desde ese punto de vista pues no tenemos que perder tiempo, entre otras cosas porque a lo mejor los servicios de inteligencia tienen razón. Yo estoy absolutamente convencido, y no trabajo para los servicios de inteligencia, estoy absolutamente convencido que el planteamiento de Putin es ese, que es el planteamiento de todos los dictadores, es decir, hacen una barbaridad y van viendo qué es lo que pasa con la primera barbaridad. Sigue. Si no hay nada tal, pues van a la segunda o la tercera o la cuarta. Pero si eso hay que verlo. Yo he estado como diplomático, he estado en otros momentos completamente diferentes, cuando todavía existía el Pacto de Varsovia, he estado destinado en Polonia, en Varsovia, ¿no? Y yo, vamos, era claramente Pacto de Varsovia, de manera que los polacos no podían. Pero hubo una crisis interna complicada. ¿Qué es lo que pasó en esa crisis? Pues que los polacos estaban convencidos que iban a ser invadidos por los soviéticos, ¿no? Y están exactamente en la misma dimensión. Ahora, yo creo que, digamos, no, yo creo que al final la historia rusa es una catástrofe, con dos excepciones, la música y la literatura, pero lo demás es una catástrofe. La Unión Soviética, por Dios, ¿qué pasó? Bueno, el vodka y el caviar tampoco. El vodka y el caviar tampoco están. Una cosa más, don Javier, antes de despedirle. ¿Cómo ve usted la relación Trump-Putin? ¿Cree usted que al final... porque ahora mismo da la impresión de que Trump está entregado al sátrapa ruso y que, bueno, pues prefiere humillar, como ha hecho ya Zelensky, al invadido, al pueblo castigado, y ensalzar a este dictador en lugar de bueno, pues ponerle las pilas, o ponerle, en fin, en una situación comprometida. Todo lo contrario, parece que está haciéndole todo lo que hay que hacer para que pueda seguir exigiendo absolutamente lo que quiera en función de sus intereses antes de llegar a un alto del fuego. ¿Cree usted que se va a desengañar Trump de este sujeto, ¿no? Trump ha blanqueado a Putin. No, totalmente. Y es una cosa profundamente dolorosa, profundamente dolorosa. Y tanto le ha blanqueado que en el fondo lo que estamos contemplando en este momento, aunque no tenemos todos los detalles, es que las noticias que nos llegan del modelo eventual de paz claramente es una victoria para Putin. Con lo cual estamos contemplando que el agresor vence, el agresor es agradecido y es recompensado, ¿no? Con lo cual volvemos exactamente a la misma historia. Es decir, claramente, por toda una serie de razones que tienen que ver fundamentalmente con intereses de tipo financiero, económico, de poder, Putin y Trump han creado una relación. Un entente cordial. Un entente cordial, claramente, ¿no? ¿Y quién está
también qué es lo que veo quién está mandando en este momento en el eventual diseño de la paz. Putin, claramente. Lo estamos viendo también, es decir, el mismo Trump dice que bueno, que hay una cosita para asegurar que los rusos no van a atacar los sistemas energéticos, pero nada más. ¿Qué pasa? Es decir, resulta que hay un país, hay un señor, un poder de estos dictatoriales que utiliza la fuerza para ocupar el territorio de otro país contra todas las leyes internacionales y que como resultado de esa acción se le reconoce qué es lo que está buscando, se le reconoce la propiedad de ese territorio que ha ocupado. No únicamente se le reconoce la propiedad, sino que además le niega al resto del país que no entre en la OTAN, le niega cualquier tipo de seguridad, de manera que sí, es una situación verdaderamente... Y eso, Trump dijo que iba a acabar con la guerra en 24 horas. Llevamos ya 2 meses, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y eso está... Y desde luego, para mí, el dibujo está muy claro. Quien está mandando en este momento en el eventual diseño de la paz es Putin, ¿no? Pues don Javier Rupérez, ex embajador de España ante la OTAN, primer embajador de España ante la OTAN, luego presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN también, y es embajador en Washington. Muchísimas gracias, don Javier, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes siempre. Igualmente, señor Rupérez.